La bofetada resonó por el restaurante Miller's como un disparo. Un hombre de 81 años permanecía completamente inmóvil, con la sangre goteando de su labio partido y su anillo de bodas reflejando la luz de la mañana. No se inmutó, no se defendió, simplemente se tocó la boca con los dedos que una vez controlaron la fuerza más letal del mundo. El matón sonrió con suficiencia, quieto, viejo. Pero el anciano sonrió, frío, silencioso, terrible, porque debajo de la mesa su mano acababa de presionar un botón. Y a 20 metros de distancia, el teléfono de su hija se iluminó con dos palabras que le helaron la sangre. Código negro. Lo que el matón no sabía es que acababa de abofetear a un fantasma. Y los fantasmas no mueren solos. Jim Harley llevaba 15 años viniendo al restaurante Miller's todos los martes por la mañana. La misma cabina, el mismo café solo, la misma cartera de cuero desgastada con una fotografía que no soportaba mirar, pero que no podía dejar de llevar. El restaurante olía a tostada quemada, a grasa de tocino y a la particular tristeza de la gente desayunando sola. La luz del sol se filtraba con dificultad a través de las ventanas que no se habían limpiado desde la administración Carter, proyectando pálidos cuadrados sobre el linóleo a cuadros que recordaban tiempos mejores. Betty Carson se movía entre las mesas con una eficiencia experta. 65 años, cabello color lana de acero, manos que temblaban ligeramente cuando creía que nadie la miraba. Había enterrado a su esposo hacía 10 años, en el ejército, como tantos hombres en este pueblo, y comprendía el silencio específico que acompañaba a la pérdida. Dejó el café de Jim sin preguntar. Buenos días, Jim. Su voz tenía la áspera calidez de alguien que había fumado durante 40 años antes de dejarlo de golpe. Buenos días, Betty. Jim rodeó la taza con ambas manos, dejando que el calor se filtrara en sus nudillos, que dolían más con cada invierno que pasaba. Afuera, el pequeño pueblo de Virginia despertaba lentamente. Un perro ladraba. La camioneta de alguien no arrancaba. Sonidos normales, sonidos seguros, de esos que te hacían olvidar que el mundo podía ser un cuchillo que cortaba sin previo aviso. Jim tenía 81 años, pero se comportaba como un hombre 20 años más joven. El pelo blanco, corto al estilo militar, porque las viejas costumbres eran las más difíciles de eliminar. Su rostro era un mapa de carreteras de cicatrices, una línea en la frente por la metralla del Golfo, otra en la mandíbula por una pelea con cuchillos en Mogadiscio. Sus ojos eran como un cielo invernal gris pálido, tan penetrantes que la mayoría de la gente apartaba la mirada cuando les sostenía la mirada demasiado tiempo. Vestía vaqueros y franela, sin nada destacable excepto por cómo se sentaba de espaldas a la pared, con la vista fija en la puerta, catalogando a cada persona que entraba con la evaluación automática de alguien que había pasado 40 años esperando problemas. El anillo de bodas en su mano izquierda era de oro, rayado, desgastado en algunos lugares. Lo tocó sin darse cuenta. Un gesto tan habitual que se había vuelto parte de su respiración. Sara, 15 años desde la llamada a las 2 de la mañana. 15 años desde que se quedó bajo la lluvia viendo cómo sacaban su coche del barranco, sabiendo que las líneas de freno no solo fallaban en vehículos de 3 años, sino que saber y demostrar eran países diferentes. Y había estado atrapado en la frontera desde entonces. Sacó su cartera y la abrió por la funda de la foto. Sara y Emily, 16 años atrás, sentadas en esta misma cabina. El cabello rubio de Sara reflejando la luz del sol. La sonrisa entreabierta de Emily a los 19. El plástico estaba desgastado donde su pulgar había trazado el rostro de Sara miles de veces. 15 años. La policía lo calificó de accidente. Trágico, pero estas cosas pasan. Jim había pasado 15 años demostrándoles que estaban equivocados, buscando fantasmas en bases de datos y viejos contactos. Seguía buscando. Se lo debía. Sonó la campana de la puerta. Jim levantó la vista. 4 hombres. Mal. Todo en ellos estaba mal. Se movían como soldados, pero sin disciplina, con el peso hacia adelante, agresivos,
escudriñando la habitación con la atención que le daba la expectativa de violencia. El primero tenía la complexión de un toro, el cuello grueso como un tronco, con un tatuaje que se le extendía por el cuello. Detrás de él, 3 más, desplegándose con una coreografía practicada. No habían venido a tomar café. Jim dejó la cartera lentamente, abierta por la foto de Sarah. Su mano se deslizó bajo la mesa, encontrando con los dedos el pequeño dispositivo pegado a la parte inferior de la cabina. Un botón de pánico que había instalado hacía 3 años, conectado directamente al teléfono de Emily. Entonces le había parecido paranoico. Sarah siempre decía que su paranoia lo sobreviviría a ambos. Resultó que tenía razón a medias. El toro caminó directo hacia la mesa de Jim. De cerca, Jim lo catalogó todo. Rasgos eslavos, ojos como hielo sucio, una cicatriz en la ceja izquierda, chaqueta de cuero a pesar del calor de Virginia, lo que significaba que probablemente llevaba una Glock. Disculpe. El hombre retrocedió directamente en el camino de Jim mientras éste se ponía de pie. El café se derramó, las gotas golpearon la camisa de Jim. El hombre se giró, con una expresión de sorpresa en su rostro. Cuidado, viejo. Acento ruso, de esos que vienen con una habilidad muy específica. El comensal se quedó en silencio. La mano de Betty se deslizó por debajo del mostrador donde guardaba una escopeta. Jim secó el café con una servilleta. Lento, controlado. No pasó nada. Su voz era serena, casi agradable. Yo creo que hay daño. El ruso sonrió. Estás en mi asiento. Esto no se trataba de un asiento. Era algo completamente distinto. La mano de Jim ya estaba presionando el botón de pánico. Código negro, la señal de emergencia. Presionó 2 veces y se levantó. Me moveré. Demasiado tarde. La mano del ruso se movió. De repente, había una pistola. Una Glock 19 apuntando a la altura del pecho. Los otros 3 hombres se movieron, bloqueando las salidas, sus manos se movieron hacia las armas ocultas. Profesional, organizado. Esta era una ejecución con público. El ritmo cardíaco de Jim se mantuvo estable, descendiendo a la calma que le daban 40 años de saber que el pánico mataba más rápido que las balas. Pudo ver a Betty palidecer, al anciano del mostrador comenzando a levantarse antes de que su esposa lo apartara. Gente inocente que había venido por huevos, no a ver morir a un anciano. El ruso se acercó, con la voz reducida a un susurro. El sindicato de la sombra les envía saludos, y también el coronel Brennan. El nombre le cayó como un puñetazo a Jim. Rick Brennan. 30 años de amistad salvándose la vida. Rick, su padrino. El padrino de Emily. Rick, que desapareció 3 años después de la muerte de Sarah, fingió su propia muerte en Costa Rica. El rostro de Jim no cambió. 40 años de trabajo de campo le habían enseñado a controlarse. Pero algo debió de notarse, porque los rusos sonrieron aún más. Ah, ¿te acuerdas? Quería que supieras de quién venía antes de morir. La bofetada fue rápida, profesional, diseñada para el máximo impacto y humillación. La cabeza de Jim se giró bruscamente. Sentía el sabor a sangre cobriza de donde sus dientes le habían cortado el labio. El anillo de bodas reflejó una luz de luto cuando se llevó la mano lentamente a la boca, tocó la hendidura y miró la sangre en sus dedos. No se defendió. No lo necesitó. Debajo de la mesa, la señal se había enviado. A 32 kilómetros al sur, el teléfono de Emily se encendió. Código negro. Miró al ruso, a los otros 3 hombres que ahora exhibían armas abiertamente, a Betty, paralizada con la mano en la escopeta, a los civiles aterrorizados que se habían convertido en rehenes. Volvió a tocarse el labio ensangrentado y luego sonrió. Frío, silencioso, terrible. Chicos, dijo en voz baja, eligiendo al comensal equivocado. La sonrisa del ruso vaciló solo por un segundo. Una palabrería para alguien a punto de. Jim pateó la mesa con fuerza.
El filo golpeó al ruso en el estómago, empujándolo hacia atrás. Explotaron tazas de café. La mano de Jim se dirigió rápidamente a su bota y sacó un cuchillo. 18 centímetros de acero al carbono que le había salvado la vida más veces de las que podía contar. Adoptó la postura de combate. Pura memoria muscular, la hoja baja y lista. El ruso se recuperó y giró la Glock. Jim acortó la distancia porque, al alcance de la mano, un arma se convirtió en un riesgo. Agarró la muñeca del ruso y la retorció con la precisión de miles de horas de entrenamiento. Sintió que sus huesos rechinaban. La Glock cayó al suelo con un ruido metálico. El cuchillo se alzó, deteniendo por completo la arteria corroída. Al suelo, dijo Jim en voz baja. O te desangras en 90 segundos. El ruso cayó, con los ojos abiertos al comprender de repente que el anciano no era un blanco cualquiera. Los otros tres tenían las armas en alto, gritando en ruso, intentando un tiro limpio. Betty tenía la escopeta apuntada, con las manos firmes a pesar de su edad. Al suelo todos o empiezo a disparar, dijo con voz dura como el hierro. El hombre más cercano a la puerta abrió fuego, no a Jim, sino a las ventanas. Los cristales explotaron hacia adentro. La gente gritó, se escondió bajo las mesas. Jim soltó al ruso, le dio una fuerte patada en las costillas y luego se escondió detrás del mostrador mientras las balas perforaban la cafetera, el expositor de tartas y el cartel vintage de Coca-Cola. Betty ya estaba devolviendo el fuego con serena eficacia. Dio a un tirador en la pierna. Buen impacto. No letal, pero incapacitante. Cayó gritando. Quedaron dos en pie. Jim agarró una sartén de hierro fundido y la lanzó con la precisión de quien una vez se ganó la vida lanzando granadas. Le dio al segundo tirador de lleno en la cara con un crujido húmedo. Cayó como una marioneta con los hilos cortados. El último hombre en pie era el más joven, de unos 35 años, con la mirada perdida de quien ve como su plan se desmorona. Apuntaba a Jim con su arma, pero le temblaban las manos. Suéltala, dijo Jim. Suelta esa arma y vete. Podrías vivir. Sigue apuntándome. Te prometo que no. Entonces el sonido cambió. El característico grito de las palas del rotor. Halcón negro. El joven abrió mucho los ojos. Conocía ese sonido. Jim sonrió. Esa sería mi hija. Yo en tu lugar, huiría. El joven corrió, soltó su arma y salió disparado, dejando atrás a sus compañeros heridos. Jim no intentó detenerlo. Lo dejó correr. Que le cuente a quien lo envió lo que pasó cuando fuiste a buscar a Jim Harley a su propio restaurante. Los helicópteros sobrevolaron lo suficientemente cerca como para hacer vibrar las ventanas restantes. Jim se quedó de pie entre los escombros, con vidrios rotos por todas partes, agujeros de bala en las paredes, sangre en el suelo, y sintió algo que no había sentido en 15 años. El nombre Brennan resonó en su cabeza como el tañido de una campana. Betty se levantó lentamente. Miró a Jim con asombro y resignación. Delta Force, tu hija. Es complicado. ¿Estás bien? He estado peor. Miró al hombre al que le había disparado. Probablemente iba a vivir. El fémur estaría chorreando. Le atravesaría el músculo. Doloroso, pero se podía sobrevivir. Jim sacó su teléfono. Llamaré al sheriff. Llama a una ambulancia. Su teléfono vibró. Mensaje de Emily. En camino, tiempo estimado de llegada. 6 minutos. Estado. Jim respondió. Seguro. 4 hostiles. 3 abatidos. 1 huyó. Civiles a salvo. Esperen a la policía local. Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Recibido. Nos vemos en 5 minutos. Ella venía de todos modos. Jim miró al ruso en el suelo. ¿Cómo te llamas? Los rusos escupieron sangre. Marcus. Bueno, Marcus, cuando salgas del hospital y te deporten de vuelta al agujero del que saliste, dale un mensaje. Dile al coronel Brennan que lo sé.
Dile que sé desde hace 15 años que la muerte de Sarah no fue un accidente. Dile que he estado buscándolo todos los días. Y dile que sus fantasmas están volviendo a casa. Los Blackhawks aterrizaron en el estacionamiento. Emily Harley ya estaba afuera y en movimiento antes de que la pista se asentara, con el arma lista, el equipo Alfa detrás de ella en perfecta formación táctica. Salió de la puerta como si hubiera sido una brecha de manual, y sus ojos encontraron a Jim de pie en el caos con sangre en la camisa y un cuchillo en la mano. Por un segundo, algo cruzó su rostro. Alivio, tal vez, o el terror de darse cuenta de lo cerca que había estado de perderlo. Entonces, la máscara profesional se bajó. Despejado, gritó, y su equipo aseguró las armas, revisó a los heridos, estableció el perímetro. Emily se acercó a Jim en 3 zancadas y lo examinó. «Está sangrando». «Estoy bien». «Labio partido». «Nada que no pueda sanar». «Marcus Volkov», dijo, mirando al ruso que su equipo estaba asegurando. Conocido socio de varias organizaciones criminales de Europa del Este, buscado en 6 países. ¿Qué hacía allí? Jim la miró a los ojos, transmitiendo un mensaje. Brennan está viva, M. Él envió a estos hombres. Mató a tu madre. Las palabras le pesaban como piedras. El rostro de Emily se quedó inmóvil, la clase de inmovilidad que se produce antes de las erupciones volcánicas. Su mano se desvió hacia su arma. ¿Dónde está? No lo sé, pero ahora tenemos influencia. Jim asintió hacia Marcus. Y la influencia da respuestas. El sheriff Tom Bradley llegó, echó un vistazo a los operadores de la Fuerza Delta y al restaurante acribillado a balazos, y suspiró. Jim, Emily, alguien quiere decirme qué pasó. El teléfono de Emily sonó antes de que Jim pudiera responder. Escuchó con expresión endurecida. Entendido. Coordenadas. Escribió en su antebrazo. Copiado. Equipo Alfa en camino. Tiempo estimado de llegada. 30 micros. Terminó la llamada. Lo tenemos. Inteligencia interceptó una transmisión codificada hace 20 minutos. Un antiguo código de la Guerra Fría. No lo he visto usado en 15 años. Lo rastrearon hasta un centro de entrenamiento abandonado en las montañas Blue Ridge. El antiguo complejo Delta que desmantelamos en 2009. Jim sintió un escalofrío en el estómago. El antiguo complejo donde él y Brennan habían entrenado juntos se convierte en hermano. Quiere que vaya. Entonces no vamos. Enviamos un equipo. Él se esconderá. Sabes que lo hará. 30 años de experiencia en el campo. Tendrá una docena de rutas de escape. Quiere hablar conmigo. Quiere que entienda por qué. Es una trampa. Claro que es una trampa. Pero es la única manera de cerrar el asunto. La única manera de averiguar por qué tengo que irme. Entonces me voy contigo. No negociable. Papá. El equipo Alfa proporciona vigilancia y extracción. Nosotros. Así de inteligente, de cuidadoso, y todos volvemos a casa. Ella ya estaba dando órdenes. Jaque, toma la delantera. María, vigila. Busca un terreno elevado con línea de visión despejada. Devon, técnico, quiero vigilancia total. Nos mantenemos a oscuras, en silencio, y no le damos a este bastardo la oportunidad de escabullirse. El viaje duró 40 minutos. Blackhawks en paralelo a su ruta. Jim estaba sentado en el vehículo táctico de Emily, viendo pasar a Virginia, pensando en la última vez que había visto a Rick Brennan. 3 años después del funeral de Sarah, en un bar de Arlington, ambos borrachos. Rick hablaba de irse, de desaparecer en un lugar cálido. Jim pensó que se refería a la jubilación. Estoy cansado, había dicho Rick. Cansado de fingir. Cansado de ser el segundo mejor. Cansado de ver a otros conseguir todo lo que yo debería haber tenido. Jim apenas había escuchado. Demasiado absorto en su propio dolor. 6 meses después, Rick estaba muerto, ahogándose en Costa Rica. El cuerpo nunca fue recuperado.
El papeleo estaba tan limpio que había tardado 3 años de excavar para encontrar inconsistencias. ¿Estás bien? La voz de Emily lo atrajo hacia sí. Solo pensaba en Rick, en cuanto lo extrañaba. 30 años y nunca vi en qué se estaba convirtiendo. Celos. La gente ha matado por menos. Celos, envidia, sentirse engañado. Esos son viejos venenos. Han iniciado guerras, derribado reinos, convertido a amigos en enemigos. Estamos a punto de obtener respuestas. Y a las respuestas no les importa si las entendemos o no. El complejo apareció entre los árboles como un fantasma. Una valla metálica rematada con alambre de espino. Torres de vigilancia vacías, edificios de un gris institucional. Desmantelado en 2009 tras recortes presupuestarios. Desde entonces, había permanecido vacío, esperando. Brennan había tomado la decisión por ellos, convirtiéndolo en escondite o trampa, o tal vez solo en un escenario para la actuación final que hubiera planeado. Emily aparcó a unos 400 metros. Se acercaron a pie mientras su equipo se dispersaba. María encontró vigilancia en una colina. Devon instaló el equipo, con monitores que brillaban con las señales del dron. Jake tomó la delantera con el resto del equipo Alfa, estableciendo un perímetro que se derrumbaría hacia adentro a la señal de Emily. Jim y Emily cruzaron la puerta principal como si llegaran a una reunión programada. Sin sigilo. Brennan los había invitado y ellos aceptaban con todo el apoyo de la Fuerza Delta. La puerta del edificio principal estaba abierta. Adentro, moho y decadencia, años de abandono. Sus pasos resonaron en el hormigón, y en algún lugar de la oscuridad, una voz habló. Jim, empezaba a pensar que no vendrías. Rick Brennan salió a la luz del sol, que entraba oblicuamente por una ventana rota. Mayor, más canoso, con 79 años y pecados incontables, pero inconfundiblemente Rick. La misma mirada penetrante, el mismo porte militar, el mismo rostro al que Jim le había confiado su vida a lo largo de 3 continentes. Hola, Rick. Trajiste a Emily. Siempre me costó seguir órdenes. Brennan sonrió, delgada y amarga. Hola, ahijada. Has crecido. La mano de Emily estaba sobre su arma. Coronel Brennan está arrestado por el asesinato de Sarah Harley, conspiración para cometer asesinato, traición y aproximadamente 2 docenas de cargos más. Eficiente, profesional. La entrenaste bien, Jim. La sonrisa de Brennan se ensanchó. Pero ambos sabemos que no me va a arrestar. No hasta que escuche la verdad. No hasta que entienda por qué Sarah tuvo que morir. Jim apretó los puños, pero su voz se mantuvo serena. No hay ninguna versión en la que matar a una mujer inocente tenga sentido. Rick. ¿Inocente? Brennan rió como si se rompiera un cristal. Sarah no era inocente. Ella fue la razón por la que obtuviste todo lo que merecía. El ascenso en 2009. Te eligieron porque tenías una familia. Porque eras estable y con los pies en la tierra. Yo era mejor, Jim. Más rápido, mayor número de bajas, más misiones exitosas. Pero tenías una esposa que sonreía a la gente adecuada y te hacía parecer candidato a marido en lugar de lo que realmente éramos. Asesinos con permiso del gobierno. Emily apretó la mandíbula, pero la mano de Jim en su brazo la detuvo. Todavía no. Déjalo hablar. Di toda mi vida a Delta Force, continuó Brennan, paseándose como un animal enjaulado. 40 años desangrándome por este país. Y cuando llegó el momento de elegir un director, te eligieron a ti. No porque fueras mejor, sino porque tenías una esposa rubia y guapa, una hija y salías bien en las fotos de reclutamiento, así que la mataste. La voz de Jim era monótona. Asesinaste a Sarah porque me ascendieron. Te di la oportunidad de renunciar. Después de su muerte, esperé a que te derrumbaras, a que renunciaras, a que demostraras que sin ella no eras nada. Pero no lo hiciste. Seguiste adelante, seguiste liderando,
Seguiste siendo el soldado favorito de todos mientras yo me pudría a tu sombra. Así que sí, la maté. Corté los frenos. Vi las noticias y esperé a que te derrumbaras. Excepto que nunca lo hiciste. La palabra flotaba como el humo de un funeral. Emily emitió un sonido entre sollozo y gruñido. El arma se alzaba. Apuntaba al centro de su cuerpo al hombre que había sido su padrino, el que le había enseñado a montar en bicicleta. Espera. La mano de Jim estaba firme en su hombro. Quiere que le dispares. Se está muriendo. Puedo verlo. Cáncer. Tal vez algo terminal. Quiere morir como un mártir en lugar de pudrirse en una celda. La sonrisa de Brennan lo confirmó. Páncreas en etapa 4. 3 meses si tengo mala suerte. No voy a pasar mis últimos días en una prisión militar siendo estudiada por psicólogos. Así que sí, te quería aquí. Quería que supieras que era yo. Quería que entendieras que gané. Te quité lo que más amabas. Y nunca lo supiste hasta hoy. No ganaste. Jim dio un paso adelante. Algo en sus ojos hizo que Brennan retrocediera. Te destruiste a ti mismo, Rick. No a mí. A ti. Cada decisión, vender secretos, matar a Sarah, fingir tu muerte, no se trataba de mí. Se trataba de que te negaste a aceptar que tal vez me ascendieron porque me importaba la gente bajo mi mando. Los veía como seres humanos en lugar de como activos. Eras brillante tácticamente, pero terrible como líder, y en el fondo, lo sabías. Cállate. La mano de Brennan se dirigió a su chaqueta. El entrenamiento de Emily tomó el control. Su dedo se movió hacia el gatillo, pero antes de que pudiera disparar, un sonido resonó en el complejo. Afilado, preciso, definitivo. Brennan se tambaleó, con el hombro rojo enrojecido, no un disparo mortal. María Santos había decidido herir en lugar de matar, para darles a Jim y Emily la opción. Abajo. Emily se movía, con el arma preparada. En el suelo, con las manos visibles. Brennan se desplomó de rodillas, con la mano presionada contra su hombro. La sangre se filtraba entre los dedos. Se reía. Aún no lo entiendes. El sindicato de las sombras no ha terminado. Solo soy una pieza. Hay otros. Saben lo de Emily. Cuando me vaya, seguirán viniendo. Que vengan. Jim se paró junto al hombre que había sido su hermano. Estaremos listos. El equipo Alfa entró, asegurando a Brennan con bridas y vendando su hombro. Emily le leyó sus derechos, con voz firme a pesar de las lágrimas que le corrían silenciosamente por la cara. Devon estaba en el comunicador, pidiendo asistencia médica. Evacuación y transporte federal. Jim salió a la luz del sol, que se sentía demasiado brillante. Emily lo siguió, apoyándose en él. No fue exactamente un abrazo, ni un colapso. Algo entre eso le decía que necesitaba recordarle que él seguía allí, aún firme. Quería matarlo, dijo en voz baja. Lo sé. Sigo queriendo matarlo. También lo sé. Pero no lo hiciste. Esa es la diferencia entre nosotros y él. Elegimos ser mejores que nuestros peores impulsos. ¿Se vuelve más fácil vivir con ello? Jim pensó en 15 años de mañanas sin Sarah. No, pero cambia. Las aristas se desgastan. Aprendes a cargar con ello en lugar de dejar que te cargue a ti. Con el tiempo, recuerdas las partes buenas más que las malas. La risa de mamá en lugar de cómo murió. La vida que vivió en lugar de cómo terminó. Se quedaron de pie mientras el equipo Alfa procesaba la escena mientras los helicópteros iban y venían. El sol se ponía, tiñendo las montañas Blue Ridge de oro y carmesí. Deberíamos visitar a mamá, dijo Emily. Dile que lo encontramos. Dile que se acabó. Jim asintió. Sí, deberíamos. El cementerio estaba en silencio, como solo los cementerios pueden estar. Silencio de finitud, de historias terminadas. La tumba de Sarah estaba bajo un roble, ahora lo suficientemente alto como para dar sombra a la lápida de granito. Sarah Elizabeth Harley, amada esposa y madre.
Su luz sigue viva. Jim se arrodilló en el césped recién cortado y apoyó la mano en la piedra fría. Emily estaba de pie a su lado, con la mano apoyada en la de él. Lo encontré, Sara. La voz de Jim era áspera. Era Rick. Todo este tiempo. Siento haber tardado tanto. Siento no haberlo visto antes. Se le quebró la voz y tuvo que detenerse, respirar, recordar que a los hombres fuertes se les permitía llorar cuando el peso se volvía demasiado pesado. Emily se arrodilló a su lado, sus propias lágrimas cayendo en silencio. Mamá, me convertí en lo que nunca quisiste que fuera, un soldado, un arma. Pasé 15 años enojado. Pero creo que lo entenderías. Creo que estarías orgulloso de que usara esa ira para la justicia en lugar de la venganza. Creo que me dirías que está bien dejar atrás el peso ahora, vivir en lugar de simplemente sobrevivir. Se quedaron hasta que el sol terminó de ponerse, hasta que las luces del cementerio se encendieron. Cuando se levantaron para irse, Jim sintió que algo cambiaba. No era un cierre del todo. Heridas así de profundas, nunca cerradas del todo, pero algo parecido a la aceptación. Sara se había ido. Brennan pagaría, y la vida, obstinadamente, continuaría. ¿Tienes hambre?, preguntó Jim. Emily se secó los ojos y logró sonreír. Muriendo de hambre. Miller's Diner todavía me debe café. Betty probablemente ha estado llamando a cada hora. Condujeron por la oscuridad de Virginia. Los faros atravesando túneles en la noche. La radio sonaba rock clásico, Creedence, los Eagles, canciones que le recordaban a Jim a un yo más joven que creía entender el mundo. Emily estaba callada, procesando la situación, y Jim le permitió guardar silencio. El restaurante Miller seguía abierto cuando llegaron. Agujeros de bala tapados temporalmente con madera contrachapada, ventanas rotas cubiertas con plástico. Betty estaba detrás del mostrador, y al verlos, su rostro se complicó. Alivio, preguntas y especial preocupación. Jim Harley, me vas a explicar lo que pasó en mi restaurante, y lo harás con pastel, porque he estado muy preocupada todo el día. Ya estaba cortando generosas rebanadas de pastel de manzana. Y tú debes ser Emily. Tu padre me habló de ti. Fui enfermera del ejército. Vi cosas en el Golfo que te pondrían los pelos de punta. Emily se deslizó. En la mesa. Mucho gusto, señora Carson. Disculpen el desorden. Llámenme Betty. El seguro lo cubre. Y, sinceramente, este lugar necesitaba una remodelación de todos modos. Tenía pensado cambiar esas ventanas desde la administración Clinton. Así que hablemos. Jim habló de Brennan, de Sara, de 15 años de preguntas finalmente respondidas de forma devastadora. Betty escuchó como escuchan las enfermeras, con total atención, sin juzgar. Cuando terminó, le apretó la mano con una fuerza sorprendente. Lo siento, Jim. Esa es una traición particular que deja cicatrices más profundas que las balas. Y. Lamento que hayas crecido sin tu mamá, le dijo a Emily. Pero ella estaría orgullosa de ustedes dos. No permitieron que la oscuridad ganara. Eso requiere más coraje del que la mayoría de la gente tiene. Comieron pastel en un cómodo silencio. 3 personas que habían visto diferentes versiones de la guerra y habían salido con heridas diferentes, pero compartían la misma obstinada negativa a dejar que esas heridas los definieran. Me tomo una licencia, dijo Emily de repente. 3 meses, tal vez más. Jim la miró sorprendido. Sí. Llevo 15 años persiguiendo fantasmas. Papá. Hoy me di cuenta de que atrapé al fantasma. Descubrimos lo que pasó. Conseguimos justicia. Entonces, ¿qué hago ahora? Creo que la misión es aprender a vivir. Vivir de verdad, no solo sobrevivir. Tal vez viajar. Tal vez simplemente sentarme en restaurantes y comer pastel. Tal vez pasar tiempo con mi viejo antes de que decida retirarse. Jim sintió un nudo en la garganta. Me gustaría. Bien. Porque estás atascado conmigo.
Te advierto que soy terrible relajándome. Probablemente intentaré convertir tu jardín en un curso de entrenamiento táctico. Tu madre intentó enseñarme a cuidar el jardín. Maté todas las plantas que toqué. Entre los dos, probablemente convertiremos el jardín en un desierto. Pero podemos intentarlo. Betty les volvió a servir el café y les guiñó un ojo. Ustedes dos van a estar bien. Son los que hablan los que lo logran. Además, después de hoy, instalaré un botón de pánico y cambiaré a vidrio antibalas. El próximo que intente disparar en Miller's Diner va a tener un día muy malo. Ahora, cómete tu pastel antes de que se enfríe. Comieron. Hablaron de cosas pequeñas. El apartamento de Emily. Nunca estuvo en el jardín de Jim, que se negaba a cultivar nada más que malas hierbas. El plan de Betty de añadir burritos de desayuno al menú. La conversación fluyó fácil y natural. Una charla que no requería actuación ni valentía. Solo presencia y disposición para compartir espacio con personas que entendían sin necesidad de explicaciones. Cuando finalmente se levantaron para irse, el reloj del restaurante marcaba más de las 11. Betty desestimó el intento de Jim de pagar. Insistió en que el pastel corría por cuenta de la casa, considerando que había sangrado en el suelo. Afuera, la noche de Virginia era fresca y despejada, con estrellas visibles entre las farolas. Jim y Emily estaban en el estacionamiento, ninguno de los dos listo para irse, ambos conscientes de que algo había cambiado hoy. No había sanado, la sanación tardaría más, quizás una eternidad, pero había cambiado. El peso que habían estado cargando había cambiado de forma, se había vuelto soportable. El martes siguiente, Jim dijo, ¿quieres que nos veamos aquí? 7:30, misma cabina. Emily sonrió. Me gustaría. Lo abrazó. Lo abrazó de verdad. No los abrazos breves e incómodos de quienes han olvidado cómo ser tiernos, sino un abrazo de verdad que dijera, estoy aquí. Estás aquí. Sobrevivimos. Te quiero, papá. Yo también te quiero, pequeña. Subió a su vehículo, táctico, negro, completamente inapropiado para la vida civil, pero típico de Emily. Jim la vio alejarse, las luces traseras desapareciendo, y sintió un arrebato desconocido. No era exactamente esperanza, ni exactamente paz, sino algo parecido a ambas, algo que sugería que el futuro podría depararle algo más que interminables martes de café y dolor. Miró las estrellas, el vasto e indiferente universo, y le habló en voz baja a la oscuridad. Lo encontré, Sara. Cumplí mi promesa. Emily está a salvo, y creo que vamos a estar bien. No hoy, tal vez no mañana, pero con el tiempo. Vamos a estar bien. Las estrellas no respondieron. Nunca lo hicieron. Pero Jim no las esperaba. Había pasado suficientes años en la oscuridad como para saber que algunas preguntas no tenían respuesta. Algunas heridas no sanaban del todo, y algunas promesas solo podían cumplirse si seguían apareciendo día tras día, martes tras martes, hasta que finalmente la presencia se convirtió en su propia forma de redención. Condujo a casa por calles vacías, aparcó en la entrada de la casa que compartía con Sara, recorrió habitaciones que aún conservaban ecos de su presencia. Mañana llamaría al contratista por esas reparaciones. Quizás pintaría la sala de estar del color que Sara siempre había querido. Quizás compraría plantas e intentaría mantenerlas vivas. Quizás, por primera vez en 15 años, se permitiría imaginar un futuro que no se tratara solo de venganza o justicia, sino simplemente de vivir. Dejó la cartera en la mesita de noche y la abrió por la foto de Sara. Sonreía. 39 años para siempre. Para siempre congelada en ese momento perfecto. Pero junto a su foto ahora había una nueva. Emily en su ceremonia de ascenso, con las barras de capitán relucientes, orgullo y fuerza en cada línea de su rostro, pasado y presente, pérdida y continuidad, dolor y esperanza coexistiendo en cuero desgastado. Jim cerró la cartera, apagó la luz y se quedó tendido en la oscuridad, pensando en los martes, en el café y el pastel, en las hijas que sabían abrazar,
en los jardines que podrían dar frutos si él lo intentaba, en Betty Carson y su cristal antibalas y su férrea determinación por reconstruir. En Emily tomándose un descanso para aprender a vivir. En el lento, difícil y necesario trabajo de dejar ir sin olvidar, en honrar a los muertos negándonos a convertirnos en fantasmas. Y por primera vez en 15 años, cuando por fin llegó el sueño, Jim Harley no soñó con accidentes de coche, líneas de rotura y preguntas sin respuesta. Soñó con Sarah en el jardín riéndose de su incapacidad para distinguir las malas hierbas de las flores. Soñó con Emily enseñándole a usar un teléfono inteligente mientras él fingía estar confundido solo para oírla reír. Soñó con las mañanas de los martes en Miller's Diner con pastel y café, y la paz particular que provenía de saber que la justicia, por muy demorada que fuera, finalmente había llegado. Soñaba con un futuro que no le exigiera ser nada más que un padre, un amigo, un hombre que había amado profundamente y perdido terriblemente. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, encontró el camino de regreso a algo parecido a la esperanza. Los fantasmas finalmente se acallaron y Jim Harley, de 81 años, veterano condecorado, viudo, padre, superviviente, durmió en paz por primera vez en 15 años.